pero bueno. Ustedes dirán, bueno, ese tema, profe, ya lo conocemos. Sí, es verdad. Sabemos que el disco duro pues es un dispositivo de almacenamiento masivo en donde nosotros guardamos nuestra información, donde se aloja el sistema operativo, se alojan todos nuestros programas y archivos. Sí, pero el día de hoy nosotros vamos a ver algo que de pronto no vimos en el año pasado y es las partes internas. Y también voy a hacer una demostración de manera física de las partes internas que posee pues nuestro disco duro tipo HDD, ¿sí? O sea, un hard disk drive, o sea, disco duro de tipo mecánico, ¿sí? No sólido, sino de tipo mecánico. Bien, y yo más adelante pues también les estaré compartiendo un videito que es muy interesante acerca de la fabricación de este tipo de dispositivos, pues y se darán cuenta que es algo impresionante de todas las partes meticulosas con que trabajan en este tipo de procesos de la creación de estos dispositivos. Bien, vamos a ir entonces a nuestra diapositiva y sabemos que nosotros, que el disco duro, ¿no? Tenemos un pequeño concepto que dice que ese es uno de los dispositivos imprescindibles, ¿sí? O sea, sin disco duro no tenemos un ordenador realmente, ¿no? En el que se pueden almacenar grandes cantidades de información que requieren las últimas aplicaciones del mercado de forma rápida y segura. Esta información de aquí ya la conocemos. Y bueno, y sabemos que debido a cómo avanza la tecnología, el espacio que ofrecen los discos duros cada vez se torna como que no tan necesario para las personas porque necesitan más capacidad y cada vez más capacidad y más capacidad y más capacidad. Entonces esto ha sido que la empresa, la industria que crea este tipo de dispositivos han tenido que innovar. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de información ha ido aumentando de una manera acelerada, ¿sí? De una manera impresionante. Y vamos a ver un pequeño concepto que también dice en la parte de abajo, que dice la descripción de un disco duro, está hablando de la parte física del disco duro. Entonces ahí nosotros vamos a entrar, ¿no? En el día de hoy, en la clase. Dice que físicamente un disco duro está formado por varios discos apilados. Eso quiere decir que un disco duro no solamente puede obtener un solo plato o un solo disco, sino varios, ¿sí? Apilados. Muy bien. Unidos por un eje dentro de una caja, y estos discos están hechos de una aleación de aluminio recubiertos magnéticamente. O sea, ¿qué material obviamente predomina en el disco? Pues es una aleación de aluminio recubierto magnéticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros guardamos nuestra información. Bien, giran continuamente ayudado por un motor de accionamiento del eje que capacita su velocidad de rotación. Y pasemos a la siguiente diapositiva para ver, como quien dice, las partes internas. Es muy posible que de pronto todavía de pronto ninguno de ustedes haya tenido la experiencia de ver un disco duro en la parte interna, ¿no? Ya dentro de breves minutos se los voy a mostrar para que ustedes puedan, como quien dice, observar y ver que lo que se ve en la imagen también lo podemos ver internamente del disco duro de manera física. Vamos a ver las partes. Tenemos el primerito como en la parte interna, eje de los discos, ¿sí? Esa parte de aquí que es donde obviamente va conectado, va acoplado con los discos. Obviamente es un motor, ¿verdad? Que hace girar como cuando usted toca un CD en la computadora, como cuando antiguamente se ponían los discos de vinil, ¿sí? Y obviamente teníamos que poner la pluma para que pueda, como que dice, salir el audio. Esto es un poco parecido porque el brazo, el cabezal, ¿sí? Es el que obviamente hace la lectura y la escritura de la información. Pero bueno, sigamos viendo las partes. Eje de los discos, que es este de aquí, ¿ok? Incluye un motor que hace obviamente real el giro. Discos, donde dice platos. Aquí obviamente es donde nosotros guardamos la información.
¿A dónde se almacena la información? Aquí, en estos discos y en estos platos del disco duro. Muy bien. Cabezales magnéticos de lectura y escritura. Eso forma parte del brazo. ¿Sí? El brazo, que es toda esta parte de aquí, viene compuesto por tres partes principales. Obviamente uno de los más principales es el cabezal magnético de lectura y escritura. No sé qué decir, que justo en esta partecita de aquí es donde obviamente mandamos, como quien dice, a guardar la información por medio del código de máquina, ¿no? Por medio de bits, 1 y 0, 1 y 0 y 1 y 0, ¿no? Sabemos que el lenguaje de máquina es el lenguaje que entiende el computador. Bueno, sigamos. El brazo actuador, que viene a ser esta parte de acá, un poquito, porque recuerde que la parte de la punta, por decirlo así, es el cabezal magnético de lectura y escritura. Y ahí tenemos el brazo actuador, que viene a ser la parte obviamente larga del cabezal, ¿sí? Y por último, eje de los brazos, es en la parte de acá del extremo, obviamente donde hace una conexión para que pueda realizar el giro del brazo, ¿sí? Con el cabezal magnético. Muy bien, tenemos por acá también algo que habla sobre el chasis. El chasis es toda la parte física que recubre todas las partes, ¿sí? Es como el case, la carcasa. También tenemos el actuador, esta parte de aquí, que funciona obviamente magnéticamente, ¿no? Este tipo de dispositivos vienen con unos imanes, ¿sí? Trabajan electromagnéticamente, ¿sí? Quizás tengamos la oportunidad de poder desarmar uno para que vean cómo vienen los imanes internamente. Son unos imanes especiales, obviamente, que permiten el trabajo por medio del magnetismo, el movimiento del cabezal. Muy bien. Siguiente parte, y partes que nosotros ya esto sí hemos visto. El conector de alimentación, que sabemos que donde viene de la fuente de poder y conectamos el cable para poder encender nuestro disco duro. El conector SATA, obviamente, que es para la entrada y salida de qué cosa, de los datos, ¿no? Y obviamente por donde nosotros mandamos la información, que viene acá dentro del circuito electrónicamente, activa el receptor y comienza a grabar en el disco. Esto lo hace obviamente en milisegundos, ¿sí? Es una velocidad sumamente abismal. Y esto donde dice jumpers, ¿sí? Es un apartado donde antiguamente se lo utilizaba mucho para nosotros configurar nuestro disco duro, si lo queremos como un master, ¿no? O sea, el disco duro que sea, como que dice, el principal para la función del sistema operativo. Y otro disco duro que nosotros no queremos obviamente que funcione como un sistema operativo, sino que lo queremos como esclavo, ¿no? O sea, que queremos que sea como un super pendrive que esté adentro. Entonces usábamos unas llaves, o se usan unas llaves para obviamente configurarlo y que funcione como eso, ¿no? Como un dispositivo de almacenamiento aparte, independiente. Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar, pues entonces, chicos, a la parte de nuestra manera física. Ya que tengo un disco duro, ¿sí? Que lo tengo, como que dice, listo y preparado para la pequeña demostración. Pásalo, profe. Sí, sí, yo sé, tengo que quitar el fondo. Ahora sí, ahí lo tenemos. Entonces vamos a dejar de presentar para, pues, enfocar, por decirlo así, mi presentación. Inclusive va a hacerla un poquito más grande ahí. En la grabación obviamente se va a ver la diferencia, sí, pero bueno, vamos a ver entonces nuestro disco duro, ¿no? Este disco duro, yo les había comentado hace unos días atrás que había tenido un problema en mi computadora, ¿sí o no? Y les confesé, pues, que mi disco duro se había malogrado. O sea, ya había pasado obviamente por un tiempo largo, ya de algunos años, desde que lo compré, ya cuando tuve un negocio. No le estoy comentando un negocio personal que tuve, ¿sí? Tuve un cyber. Y bueno, pues desde ese tiempo compré los dispositivos y han durado inclusive hasta más de 5 años, ¿sí? Aproximadamente tiene ya 8 años. Entonces, la vida útil de un disco duro sí es bastante fuerte, ¿sí? Por el uso más que todo que le damos. Entonces aquí tenemos nosotros físicamente un disco duro y también tenemos unas herramientas que nosotros lo conocemos como la familia de los del Salvador Stores. Yo creo que en el periodo pasado vimos esta clase de tipo de herramientas, ¿sí? Donde teníamos la familia de los T9. Este tipo de tornillos que vemos aquí utiliza la familia de los T9, ¿sí? Son obviamente tornillos con puntas hexagonales,
no es como el simple de estrella, ¿no? Y obviamente aquí tengo un conjunto de variado de elementos, o sea, de tipos de destornilladores para poder trabajar, ¿no? Pero bueno, yo obviamente ya sé cuál es, obviamente ya lo he probado, ¿no? Y voy a utilizar, obviamente, el que calza con el tamaño para el tornillo para poderlo quitar. Sí, obviamente si ustedes están usando primera vez pueden probarlos, ¿no? Obviamente, ¿no? Y prueban obviamente el que le da, si ven el que le da, el que corresponde más, este es el que me le da preciso. Entonces voy a utilizar el de allí, ¿sí? Bueno, voy a retirar los tornillos no se encuentran tan duros porque yo ya obviamente ya lo he desarmado. Pero está intacto por dentro, no le he quitado nada. ¿Sí? Justamente pues, es para la clase. Entonces, bueno, vamos a retirar. Y si usted algún día tiene un disco duro malogrado y usted desea, por ejemplo, extraer los imanes que llevan internamente, pues es una buena alternativa, ¿no? Porque los imanes se pueden servir para algo, para algún experimento de física o qué sé yo, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a nosotros a presentarles en este momento la parte interna. Cuando ustedes hayan retirado perdón, aquí me falta uno, miren, aquí. Cuando ustedes hayan retirado, por ejemplo, los 6 tornillos que posee en este caso este disco duro, ¿sí? Existe uno más adicional. Ojo con esto, nunca se olviden de esto. Ustedes dirán, bueno, le quité los 6 tornillos y estoy que los quiero abrir, ¿verdad? Estoy que intento y lo abro, le pongo un desamor plano por los laditos para levantar la tapa, porque cuando es por primera vez viene un poco pegada, ¿sí? Pero no viene tan fuerte tampoco, ¿no? Pero viene un poquito pegada. Entonces, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar un tornillo adicional que viene debajo del adhesivo, de este de aquí. Todos los discos duros traen un adhesivo. Todos. Si el tornillo está visual, a buena hora, pues no, lo sacan y ya. Pero en este caso no estaba visual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Pues comencé obviamente a tocar, ¿sí? Puntos de la parte del disco duro, ¿sí? Hasta encontrarme una parte que digamos que estaba blanda, ¿no? Y le encontré aquí. Aquí encontré como que hacía con el este y se hundía. Entonces, ya, aquí está el tornillo que me hace falta. Y bueno, pues solo lo rompí un poquito y ya puedo ver el tornillo pues que me hacía falta sacar todavía, ¿no? Porque si no saco este tornillo, obviamente no voy a poder abrir la tapita del disco duro. Entonces, bueno, vamos a probar nuevamente. Era el otro extremo. Sí, este es. Sí, y vamos a retirar el último tornillo que me hacía falta a mí de quitar, ¿no? Ahora sí, recuerden, todos los discos duros traen esto de aquí, chicos. Y normalmente vienen tapados con este adhesivo. Solo está de ubicarlo, encontrar donde vemos la parte blanda, ahí está el tornillito. Bien. Una vez que nosotros hayamos terminado esta parte, vamos a ayudarnos de uno que sea plano. Aquí tengo uno plano. Ahí está uno plano. ¿Para qué? Para poderlo destapar, porque es muy posible que no lo pueda destapar en el momento. ¿Por qué? Porque vienen obviamente selladitos, ¿no? Pero ya quitando los tornillos lo podemos quitar. Entonces con un destornillador, en este caso de lo mismo que estoy utilizando, plano, le meto por la punta y lo giro y ya se despega, ¿no? Porque se pega un poquito, ¿no? Esto viene de fábrica, ¿ves? Ya vean. Y si ven, y ahora sí, tengo la tapita obviamente superior, donde este lado aquí justamente donde tenía el tornillo, ¿sí? Que estaba tapado. Y tengo la parte interna de mi disco duro, ¿sí? Tal y cual como lo vimos en la imagen, ¿sí? Igualito, ¿sí? Con sus entradas, aquí va los jumpers, aquí va el SATA, aquí va la alimentación, ¿sí? De este lado obviamente es parte de la placa del sistema electrónico y aquí está el motor, ¿sí? Ese motor es obviamente el eje, ¿no? El eje donde obviamente hace girar, ¿sí? Los platos de los discos. Ojo con eso, ¿sí? Los platos de los discos. ¿Qué decía nuestra diapositiva? Que eso de allí se llama eje de los discos, ¿sí? El eje de los discos es el de aquí, que es un motor realmente. Quien obviamente presiona en este caso es a los discos, ¿sí? Estos son los discos de una aleación de aluminio recubiertos magnéticamente, ¿sí?
¿Por qué? Porque en el momento de guardar la información, este brazo, si ven esto aquí que se mueve, este es el que está compuesto por tres partes: cabezal, ¿sí?, de lectura y escritura, el brazo, ¿sí?, y el eje, ¿sí?, del brazo. Así lo podemos llamar. En la diapositiva lo teníamos como el brazo actuador, el cabezal y el eje de brazo, ¿sí? Pero también le podemos decir cabezal de lectura y escritura, el brazo y el eje del brazo, ¿sí? Y esto es lo que se lo conoce como el actuador. Y aquí es donde yo les decía que existen unos imanes internamente que trabajan obviamente por medio de magnetismo, obviamente acoplado con electrónicamente, ¿no? Porque recordemos que esto tiene una plaquita acá, ¿sí?, que hace un trabajo electrónico. Esto obviamente es sumamente complejo el trabajo de esto, ¿sí? Entonces, sumamente ya van a ver, les voy a compartir un video que la fabricación de esto es una cosa impresionante. Bien, entonces, ¿sí?, miren que aquí se me cayó, incluso esto estaba interno, miren, esto estaba dentro, ¿sí? Este tipo de como almohadita estaba por aquí, creo que estaba aquí así, allí, aquí estaba, miren chicos, ¿sí ven esa almohadita? ¿Ven? Aquí estaba y se me cayó ahorita, ahí. Esa almohadita cumple algo que se podría decir algo importante dentro del proceso del disco duro, ¿sí? Esta almohadita lo que hace es atraer o quedar o atrapar cualquier miligramo de polvo, por decirlo así, aunque es prácticamente imposible que le caiga obviamente polvo dentro de esto, ¿sí? Casi imposible, ¿ok? Bien, pero ¿sí?, pero lo trae, ¿no? Lo trae para de pronto cualquier cosa. Entonces, vamos a identificar las partes. Eje, ¿sí?, del disco. Disco, ¿sí?, o plato, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque esto obviamente también se lo conoce como plato. Y puede venir más de uno. En este modelo solo viene uno, ¿sí? Solo viene un plato. Pero pueden venir dos, inclusive tres platos. Eso quiere decir que hay más capacidad de almacenamiento. Este disco duro es de 500 GB. Cuando vean dos platos, pues puede ser que sea de 1 TB. Y si vienen tres platos, pues obviamente es de mucho más almacenaje, ¿sí? Bien, entonces tenemos ahora sí identificadas las partes internas de nuestro disco duro, ¿sí? Las partes internas, vamos a señalarlo. Aquí ya no me da miedo obviamente ya tocarlo con porque ya está dañado, ¿sí? Mientras el disco duro esté bueno, nunca lo abra, porque ya van a ver un video que les voy a compartir por qué es que esto se ensambla en un lugar sumamente aislado de cualquier suciedad. Ya les voy a compartir en un video, ¿no?, porque estamos casi por terminar nuestra media hora. Pero bien, eje actuador, que esto se puede retirar. Aquí también tiene unos tornillos de tipo Torx. Los quitamos y vamos a ver cómo es que esto funciona, ¿ok? Bien, eje del disco, ¿sí? Disco o plato elaborado con una aleación de aluminio recubierto magnéticamente. El cabezal viene a ser justo esta parte de aquí. Ahí creo que se ve mejor. ¿Sí? Es una parte chiquitita, ¿sí? Es un elemento pequeñito. Y por allí, por esta pequeña partecita aquí, es donde obviamente pasan los miles de bits por segundo. Van a ver en el video ahí lo impresionante también que esto tiene para... Esto, como está trabajando internamente en el disco, tiene un trabajo como esto. Así, ¿sí? Así trabaja más o menos, ¿no? De esta forma, allí. Pero con una velocidad impresionante, ¿no? Grabando y leyendo datos. Bien, entonces cabezal, que es esta parte de aquí, el brazo, ¿sí?, actuador, y el eje, ¿sí?, del brazo. Y aquí tenemos el actuador, ¿sí? Es un dispositivo que es metálico, pero que viene con unos imanes, y esos imanes pues obviamente hacen el trabajo del movimiento, ¿no? Es algo realmente complejo y impresionante.
las partes principales del disco duro son esas, ¿sí? Inclusive este pequeño plástico que ustedes ven ahí hace un trabajo importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde descansa nuestro brazo cuando el computador no está trabajando, o sea, cuando está apagado, ¿sí? Cuando está apagado. Muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Activen sus cámaras, muchachos, para hacer una pequeña captura, ¿sí? Y pues así ya compartirlo con el grupo del colegio también para hacer constancia, ¿no?, de lo que nosotros obviamente estamos en clase. Por ahí me faltan nomás Baque, Lindao, Intriago, Guevara también. Voy a detener nuestra grabación, pero obviamente se la estaré compartiendo más adelante.